Fui despedida un martes a las 16:47. 30 años de dedicación borrados por un correo electrónico seco, firmado por un hombre que yo misma ayudé a contratar cuando él aún no sabía diferenciar una planilla de un informe. No hubo reunión, no hubo agradecimiento, ni siquiera la decencia de mirarme a los ojos. Mis colegas, algunos visiblemente avergonzados, ni sabían cómo reaccionar. La empresa que ayudé a construir, ladrillo a ladrillo, me descartó como si yo fuera un error contable que necesitaba ser corregido. Solo me di cuenta de que era real cuando la chica de recursos humanos apareció con la caja de cartón vacía y un vigilante a su lado. Un vigilante, como si yo fuera una amenaza, como si mi presencia, de repente, se hubiera vuelto un riesgo para la empresa que llevé en mi cuerpo durante 3 décadas. ¿Sabes lo que más dolió? No fue el preaviso sumario, ni el silencio de quienes me debían tanto. Fue ver a Esteve, mi antiguo amigo, aquel que compartía café conmigo cuando éramos solo 5 en la diminuta sala de la primera sede, fingiendo no verme. Él pasó por el pasillo, me vio con la caja en las manos y desvió la mirada, como si mi existencia lo incomodara, como si mi lealtad avergonzara el patético papel que él llegó a representar. Yo sabía que él estaba involucrado en ello. Yo sabía que la decisión había surgido de él, influenciado por aquella chica a la que él designó gerente de comunicación, sin siquiera entender lo que significaba comunicación. Vanessa. Joven, bonita, sonriente y, sobre todo, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para agradar. Incluso si ello significaba borrar toda mi historia en la empresa con media docena de clics. No era solo un despido. Era una humillación pública cuidadosamente disfrazada de reestructuración organizacional. En el fondo, era un mensaje claro. Ya diste lo que tenías que dar. Ahora, retírate en silencio. Lo que ellos no sabían, o fingieron no saber, es que la mayor parte de los procesos que aún funcionaban allí llevaban mi firma. Los entrenamientos, los contratos con proveedores, los manuales internos, hasta aquel proyecto de rebranding que estaban tratando de vender como la innovación de la nueva gestión, todo había pasado por mí. Pero nada de eso tuvo valor cuando la vanidad de Esteve empezó a hablar más alto que la memoria. Él prefirió oír elogios vacíos en lugar de enfrentar la verdad incómoda. Se había convertido en el tipo de jefe que siempre juramos que nunca seríamos. Ver a Vanessa circulando con autoridad sobre asuntos que apenas comprendía era el retrato de lo que la empresa se había transformado. Yo entrenaba a pasantes para que lideraran con responsabilidad, y ahora tenía que tragarme a una gerente que apenas sabía responder a un cliente sin enredarse en su propio discurso. Pero ella sabía posicionarse. Eso sí, sabía sonreír en el momento justo, elogiar los egos correctos, y sobre todo, hacer que Esteve se sintiera indispensable. Era eso lo que la empresa se había vuelto. Un teatro corporativo donde el mérito se convirtió en amenaza y la lealtad, en debilidad. Mi desvinculación no fue un error. Fue un plan. Y solo me di cuenta de esto por completo cuando vi la puerta del ascensor cerrarse frente a mí, con Esteve allí adentro, desviando la mirada una vez más. Él cambió. Y yo vi cómo sucedía poco a poco, como una grieta que se extiende en el azulejo sin hacer ruido. Cuando comenzó a salir con Vanessa, todo adquirió un tono de urgencia, de exhibicionismo. La empresa se volvió un escenario. Aquellos que hacían las cosas de verdad fueron siendo dejados de lado, mientras los aduladores ganaban espacio. Yo intenté alertar, no por ira, sino por celo. Dije que el ambiente estaba cambiando, que los criterios se volvían peligrosos, que había profesionales siendo promovidos sin competencia. Él me escuchó con esa sonrisa fría de quien ya decidió ignorar. Después de eso, empecé a notar que las invitaciones a reuniones disminuían. Los correos electrónicos quedaban sin respuesta, hasta que, un día, me volví invisible. Aquella tarde, cuando salí por última vez de ese edificio, no lloraba, pero tampoco caminaba. Era como si mis pies no supieran a dónde ir. Llegué al auto, coloqué la caja en el asiento del pasajero y me quedé con las manos en el volante durante unos 20 minutos, sin encender el motor.
Pensaba en lo que le iba a decir a mi hijo. Pensaba si yo todavía era alguien, si mi nombre significaba algo sin ese carnet. Me sentí vieja, inútil, traicionada. Y más que nada, sola. Porque lo que ocurrió allí fue más que un despido. Fue el fin de una parte entera de mi vida. Un corte seco. Una puerta cerrada sin aviso. Llegué a casa más temprano de lo normal. Y Jordan, mi hijo, lo notó. Él se percató de inmediato de que algo andaba mal. Traté de disimular, como hace toda madre cuando no quiere preocupar. Pero él creció observándome, y bastó una mirada más prolongada para que entendiera. Me senté en el sofá con la caja en el regazo, como si aún estuviera dentro de la empresa, esperando una explicación que nunca llegó. Él se sentó a mi lado en silencio. No dijo, todo estará bien. No trató de minimizar. Solo se quedó allí. Y eso me salvó. Porque a veces lo único que necesitamos es eso. Alguien que soporte nuestro silencio sin intentar arreglarlo con palabras vacías. Cuando finalmente logré hablar, solo salió una frase. Se acabó, Jordan. Y eso me rompió. Era como si estuviera reconociendo que había perdido una guerra, que todo lo que construí con tanto celo, tanta ética, tanta entrega, había sido engullido por un juego sucio al que me negué a jugar. Pero Jordan me miró con una firmeza que no esperaba. Dijo, entonces empezamos de nuevo, mamá. Y en ese momento vi en sus ojos una chispa que parecía haberse apagado en mí. Él no me consolaba. Me estaba invitando. Me tendía la mano para salir del luto y transformar eso en algo nuestro. Y por primera vez en ese día, creí que tal vez aún existía un camino. Esa noche, no dormí. Me di vuelta en la cama, recordando cada detalle, cada correo electrónico ignorado, cada señal que preferí no ver. Fui juntando las piezas y comprendiendo que mi salida ya estaba trazada hacía meses. Solo faltaba el momento adecuado para empujarme por la puerta. Desperté con la cara arrugada y la garganta seca, pero con una decisión tomada. No sería venganza. No valía la pena. Yo quería justicia, no revancha. Quería construir algo que probara, para mí misma, que aún existía valor en hacer las cosas de la manera correcta. Y si yo ya no tenía más espacio en ese lugar, crearía otro. Un espacio donde la ética no fuera debilidad, donde la experiencia no fuera descartable, y donde nadie necesitara jugar sucio para ser reconocido. Jordan ya venía esbozando una idea de negocio hacía meses, pero siempre la había dejado en pausa por falta de estructura. Aquella mañana, por primera vez, él me presentó todo con claridad: concepto, mercado, propuesta. Y yo escuché, con atención, como si estuviera evaluando un proyecto importante, porque lo era. Solo que él no quería solo una opinión. Quería que yo me uniera a él. No como consultora, como socia, como compañera. Empezamos pequeños, pero empezamos bien. Sé lo que tengo, mamá. Solo que aún no sé todo lo que soy capaz de hacer. Pero contigo a mi lado aprendo. Eso me hizo un nudo en la garganta. No por orgullo, sino porque finalmente vi sentido en lo que había ocurrido. Esa caída no era el final, era el comienzo de otra cosa. Una que llevaba mi nombre sin necesidad de carnet. Empezamos con una mesa prestada al fondo de la sala del apartamento de él. 2 portátiles viejos y una cafetera que hacía más ruido que café. No había glamour, no había plan de carrera, no había cargo pomposo. Había voluntad, y había un respeto entre nosotros que venía de años de convivencia, de errores compartidos, de escucha mutua. Dejé de ser solo madre, y pasé a ser escuchada como profesional de nuevo. Y eso me reavivó por dentro. Empecé a organizar los procesos, a diseñar los flujos, a crear una planificación estratégica real, algo que muchas empresas grandes fingían tener, pero nunca cumplían. Poco a poco, fui recuperando el ritmo, la voz, el lugar. Y Jordan fue demostrando que tenía mucho más que energía juvenil. Tenía visión. Me escuchaba como pocos gestores que he conocido en la vida. No porque yo fuera su madre, sino porque él sabía lo que no sabía. Hacía las preguntas correctas, respetaba los límites, absorbía todo con humildad. Y eso hizo que me entregara aún más. En pocos meses,
Ya habíamos conquistado nuestros primeros clientes. Pequeños, sí, pero sólidos. Y todos, sin excepción, venían por la recomendación de alguien que ya había trabajado conmigo antes. Fue entonces cuando me di cuenta. La empresa podía haberme echado, pero mi historia no había sido borrada. Había quedado en la memoria de quienes importan. Y eso me daba fuerzas para continuar. Fue en uno de esos días, entre hojas de cálculo y llamadas, que recibí la noticia que casi me hizo reír nerviosamente. La antigua empresa estaba pasando por una crisis. Esa tal reestructuración había salido mal. Varios proyectos se estancaron. Hubo pérdida de contratos importantes y comenzaron los despidos en cadena. La incompetencia de los nuevos gestores, principalmente de Vanessa y del tal Kevin, el sobrino mimado de Esteve, empezó a pesar en la facturación. Supe por una excompañera que aún trataba de sostener las riendas allá dentro. Según ella, hasta Esteve se estaba apartando más de la operación, visiblemente desgastado. Escuché todo eso con una extraña mezcla de tristeza y justicia. No me alegraba el fracaso de nadie, pero era imposible no sentir que la vida, de alguna manera, estaba poniendo a cada uno en su lugar. Lo que más me asombró fue la invitación que llegó pocas semanas después. Un correo electrónico, firmado por un nombre conocido, pidiendo una reunión para explorar una posible consultoría externa, conmigo. Sí, conmigo. La misma que fue despedida como si fuera un peso muerto. La misma que salió con una caja en el regazo y el orgullo destrozado. Querían ayuda para recuperar parte de los proyectos que yo había dejado en ciernes y que habían sido abandonados o mal ejecutados. Respiré hondo, leí y volví a leer ese mensaje. Pensé en responder con un improperio. Pensé en ignorarlo. Pero terminé escribiendo algo simple. Gracias por el contacto. En este momento, estoy enfocada en otras construcciones. Y fue todo. No necesité decir nada más. Porque a veces, el silencio es la respuesta más elocuente que podemos dar. Jordan vio el correo también. Y me preguntó, con una sonrisa ladeada, si yo iba a aceptar. Respondí que no. Él solo asintió con la cabeza y dijo, lo sabía. Y eso me confirmó que estaba en el camino correcto. Seguimos trabajando duro, enfrentando las dificultades de una empresa pequeña que crecía con sus propios pies. Hubo meses en que casi no cerrábamos en positivo, clientes que retrasaban pagos, noches en vela ajustando presupuestos. Pero la diferencia era que, ahora, veía propósito en cada obstáculo, porque nada de aquello venía de vanidad ajena o juego de poder. Era la cruda realidad de quienes construyen de verdad. Y eso, para mí, ya era una forma de victoria. Con el tiempo, otras personas comenzaron a buscarnos. Gente cansada de las mismas dinámicas tóxicas que me expulsaron años atrás. Profesionales competentes, éticos, pero heridos. Algunos de ellos fueron mis colegas en la antigua empresa. Otros, recomendados por quienes conocían nuestra forma de trabajar. Y yo acogía a cada uno con el cuidado de quien ya había pasado por ello. Sin prometer el cielo, pero garantizando respeto. Y fue así como nuestro equipo empezó a crecer. Lentamente, sí, pero con firmeza. Y por primera vez en muchos años, me veía liderando sin necesidad de gritar, imponer o controlar. Era otra forma de liderar. Una que nace del reconocimiento mutuo, no del miedo. Un día, mientras organizaba algunos documentos antiguos, encontré la copia impresa de un proyecto que había dejado guardado en la antigua empresa. Un plan de expansión sostenible que yo misma elaboré y que, en su momento, fue ignorado. Leí cada línea como si estuviera leyendo algo escrito por otra persona. Me emocioné. No porque fuera perfecto, sino porque allí había verdad. Eso no merecía morir en un cajón. Y entonces, sin pensarlo mucho, llevé la propuesta a Jordan y dije, aquí está, creo que aún sirve. Él la analizó, ajustó algunas cosas, modernizó lo que hacía falta, y en los siguientes 3 meses, aquel plan se convirtió en un nuevo brazo de la empresa. Un proyecto que nació de lo que se me negó y que ahora florecía con libertad. El impacto fue inmediato. Los clientes se interesaron, empezaron a surgir alianzas y la visibilidad aumentó. Comenzamos a aparecer en eventos,
hacer llamados para hablar sobre innovación con responsabilidad, crecimiento con ética. Fue extraño, al principio. Yo, que siempre había estado tras bastidores, ahora necesitaba asumir un nuevo papel. Pero fui acostumbrándome. Y, sobre todo, fui sanando. Porque cada reconocimiento no era solo un trofeo simbólico. Era un pedazo de aquel dolor transformado en algo útil. Y yo sabía que, si no fuera por todo lo que me arrebataron a la fuerza, quizás nunca habría salido adelante. Fue necesario ser empujada al abismo para descubrir que aún sabía volar. Claro que no todo fueron flores. Hubo días en que me cuestioné si realmente estaba haciendo lo correcto. Principalmente cuando veía a colegas que adulaban a Esteve, siendo promovidos en otras empresas, solo por mantener los mismos esquemas. Parecía que, a veces, quienes hacían trampa avanzaban más rápido. Pero entonces recordaba lo que había construido junto a mi hijo. Recordaba la mirada de nuestros colaboradores cuando eran realmente escuchados. Recordaba a los clientes que regresaban, no por precio o marketing, sino por confianza. Y eso me mantenía firme. Porque sabía, en el fondo, que el camino correcto es, sí, más lento. Pero es el único que te permite dormir en paz por la noche. La vuelta más simbólica ocurrió cuando uno de nuestros mayores contratos llegó precisamente de un cliente insatisfecho con la antigua empresa. Él me buscó, dijo que me conocía de lejos, que había seguido mi salida y que admiraba la forma en que conduje todo con dignidad. «Quiero trabajar con gente así», dijo. Y en esa frase, todo el esfuerzo adquirió otro color. No necesité vengarme. No necesité probar nada a nadie. Solo necesité seguir siendo quien era. La verdad, por mucho que traten de enterrarla, siempre encuentra la manera de aparecer. Y ese día, apareció como una propuesta firmada, como un reconocimiento claro, como una justicia silenciosa. Incluso con el crecimiento, hice cuestión de mantener los pies en la tierra. Había días en que aún recordaba el pasillo helado por el que caminé con la caja en brazos. No como una herida abierta, sino como un recordatorio. Esa escena ya no me definía, pero tampoco podía ser olvidada. Era parte de mi historia, parte del precio que pagué por estar donde estoy. Jordan lo entendía. A veces me veía mirando al vacío, reviviendo ese momento, y solo decía, «Ganamos, mamá». Y era verdad, pero no una victoria que aparezca en los titulares. Era una victoria íntima, silenciosa, la más verdadera de todas. Con el tiempo, me fui alejando de la operación directa. Empecé a capacitar personas, a formar líderes dentro de la empresa. Jóvenes prometedores que necesitaban a alguien que creyera en ellos sin exigirles adulaciones a cambio. Yo hacía cuestión de estar en las entrevistas, de escuchar a cada uno con atención, porque sabía lo que era ser ignorada. Sabía lo que era tener talento sofocado por egos inflados. Y si había algo que podía dejar como legado, era eso. Un ambiente donde nadie fuera descartado por no saber jugar el juego sucio. Y poco a poco, fui sintiendo que mi misión allí se cumplía. Ya no se trataba de mí. Se trataba de lo que vendría después de mí. Fue en una mañana de viernes cuando decidí retirarme. No porque estuviera cansada, sino porque sentí, con una claridad inexplicable, que era el momento adecuado para soltar el timón. Preparé todo con cuidado, hablé con cada sector, dejé todo documentado, y sobre todo, preparé a Jordan para asumir el liderazgo definitivo. Él ya conducía muchas cosas, pero ahora era diferente. Era suyo. La empresa que comenzamos con 2 sillas y una cafetera vieja ahora tenía sede, equipo, reputación. Pero lo más hermoso era saber que el espíritu con el que todo fue creado permanecía vivo. Honestidad, respeto, escucha. Y eso, yo sabía, no se compra, se cultiva. En mi último día oficial, Jordan me llamó a una reunión simbólica. Entré en la sala y allí estaban todos, todo el equipo, gente que llegó desde el principio, gente que se incorporó en el camino, todos allí. Cada uno con una palabra, un agradecimiento, un gesto, y lloré. No como quien se despide con dolor, sino como quien ve florecer algo de verdad. No gané trofeo, no fui portada de revista, no tuve titulares,
pero tuve la mirada sincera de cada persona allí diciéndome, tú cambiaste nuestra historia. Y eso valió más que cualquier bono de fin de año o cargo directivo, porque allí, por primera vez, me sentí plena, completa, realizada. Después de ese día, muchas cosas se desaceleraron. Volví a tener tiempo para caminar por la mañana, tomar café con calma, leer un libro hasta el final sin interrupciones, pero la mente no se detenía. A veces me sorprendía repasando mentalmente decisiones que tomé, caminos que seguí, personas que se quedaron en el camino. Y por mucho que hubiera dolor, no había arrepentimiento. Había hecho lo correcto. No lo que era más fácil, ni lo más rápido, sino lo que yo creía correcto. Y en el mundo corporativo, eso cuesta caro. Pero hoy, mirando a mi alrededor, veo que valió la pena, porque lo que se planta con verdad puede tardar, pero un día florece. Unos meses después de mi salida, supe que Esteve había dejado la presidencia. La empresa, según escuché, fue vendida por partes. Vanessa se mudó a otro país. ¿Kevin? Nadie pudo decirlo con certeza. Desapareció del mercado con el mismo ruido vacío con el que llegó. Eso no me trajo alegría, me trajo silencio. Un tipo de paz que solo llega cuando la vida se encarga de equilibrar las cuentas. No necesité levantar la voz, mover procesos, armar un escándalo. Solo necesité seguir adelante. Y seguir con dignidad, a veces, es el mayor gesto de resistencia que alguien puede ofrecer en un mundo que premia lo atajo y desprecia el esfuerzo real. Lo que más me marcó en todo este proceso fue darme cuenta de cómo el dolor puede transformarse en materia prima para algo mucho mayor. No es automático. Toma tiempo. Exige elecciones. Pero cuando insistimos en no dejar que lo que nos hicieron defina quiénes somos, nace algo distinto, algo más fuerte. Yo no me convertí en una mujer amargada. No me transformé en una justiciera ciega. Me volví alguien que conoce el peso de la exclusión y por ello aprendió a incluir. Y si hoy existe una cultura en la empresa que creamos, es esta. Nadie crece pisoteando a los demás. Y quien no entiende eso, no se adapta. No importa cuán brillante sea el currículum. A veces me invitan a dar conferencias, a contar mi historia en eventos sobre liderazgo y ética. Yo acepto, pero siempre advierto. No esperen frases hechas ni lecciones prefabricadas. Lo que tengo es una experiencia vivida, un camino lleno de tropiezos, silencios, injusticias, pero también lleno de elecciones conscientes, de valores innegociables. Y si hay algo que aprendí, es que el liderazgo de verdad no grita, construye en silencio, y sobrevive a quienes intentan destruirlo. Porque quien lidera con propósito no necesita un escenario, solo necesita coherencia entre lo que dice y lo que hace. Así es como reconstruí mi camino. Y es eso lo que, hasta hoy, sostiene todo lo que dejé. Hubo un día en que una de las chicas del equipo, recién graduada, me llamó a un lado y dijo, «Tú eres el tipo de mujer que quiero ser». No supe qué responder en ese momento. Me quedé sin gracia, sin palabras. Pero eso me atravesó. Porque quizá, al comienzo, cuando me despidieron con la caja en brazos, pensé que todo había sido en vano, que 30 años se habían convertido en polvo. Y oír eso de alguien tan joven, tan lleno de vida, fue como si la vida me dijera, sutilmente, nada se ha perdido. Esa chica no tenía idea, pero me devolvió un pedazo de mí que aún faltaba. Y nunca lo olvidé. Esos detalles, esas pequeñas devoluciones, me fueron sanando más que cualquier ajuste de cuentas pudiera hacerlo. La justicia real, comprendí, no se encuentra en los tribunales ni en los titulares. Está en los ojos de quienes nos reconocen tras la caída, en los espacios que construimos con firmeza cuando el mundo quiere que nos rindamos. Está en ver a tu hijo liderar con ética, respetar a las personas, tomar decisiones difíciles con coraje y compasión. Ahí está la victoria. No la que se exhibe, sino la que permanece. Y es por eso que, aun después de todo, sigo en paz. Porque sé que, en el fondo, transformé el dolor en legado. Y eso, nadie lo puede borrar. Incluso fuera de la rutina, sigo cerca.
A veces paso por la sede solo para tomar un café y ver cómo van las cosas. Me gusta observar sin interferir, ver al equipo creciendo, tomando decisiones, equivocándose, corrigiendo, aprendiendo. Saben que, si necesitan, estoy a una llamada de distancia, pero también saben que confío en ellos. Y la confianza es algo que se planta, pero también se aprende a recibir. Al principio fue difícil soltar el control. Después de tantos años siendo una referencia, es extraño alejarse. Pero cuando veo a Jordan coordinando una reunión, escuchando con atención, devolviendo con firmeza y respeto, sé que acerté, y eso me basta. Otro día, me senté con él a almorzar en un restaurante cerca de la empresa. Estábamos riendo de algo trivial, cuando él se detuvo y dijo: «Tú hiciste todo esto sin vengarte, ¿verdad?». Me quedé en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque no era una pregunta. Era un reconocimiento. Y eso me emocionó, porque solo quien ha sentido ganas de gritarle al mundo su propio dolor, pero eligió el silencio, entiende el peso de esa elección. Simplemente asentí. Él tomó mi mano y dijo: «Gracias por enseñarme con acciones, no con palabras». Y en ese instante comprendí. Lo que construimos va mucho más allá de una empresa. Es una forma de existir, de resistir con dignidad. Después de ese almuerzo, regresé a casa más ligera. Revisé algunas carpetas antiguas, releí anotaciones que hice durante aquellos días confusos justo después del despido. Era extraño verme allí, tan perdida, tan llena de dudas, pensando que el mundo me había tragado. Casi no reconocía esa versión de mí misma, pero al mismo tiempo, sentí un inmenso respeto por ella, porque fue esa mujer herida, sin suelo, quien eligió seguir adelante. Y no fue por orgullo, ni por valentía, fue por necesidad. Porque cuando la vida te empuja contra la pared, o te rompes o cambias. Y yo cambié, para mejor, incluso sin haberlo pedido. Los dolores que viví en esa empresa aún me visitan de vez en cuando. En sueños, en recuerdos, en pequeños detonantes. A veces despierto con el olor de la alfombra de mi antigua oficina en la memoria. A veces escucho una voz similar a la de Esteve, y mi cuerpo reacciona. Es como si la injusticia dejara pequeñas cicatrices que el tiempo no borra, solo enseña a convivir. Pero hoy, cuando esos recuerdos llegan, no huyo. Los miro, los reconozco, porque forman parte de la mujer en la que me he convertido. No fui destruida, fui transformada. Y eso, aunque no se quisiera, es una forma de renacimiento. Algunos amigos me preguntan si volvería a esa empresa, en caso de que se emitiera una disculpa oficial. La respuesta viene fácil: no, porque ya no se trata de volver o no. Se trata de entender que hay puertas que, una vez cerradas, no deben volver a abrirse. No por orgullo, sino por sabiduría. La Sara que entró allí a los 29 y salió a los 59 ya no existe. Hoy soy otra, con los mismos valores, pero con la conciencia de que no se puede esperar gratitud de quien ve el mundo como un tablero. Yo no jugué el juego de ellos, jugué el mío, y de alguna manera gané. No con trofeos, sino con paz. Esa paz viene cada vez que miro al equipo que formamos. Gente que cree que el respeto y el resultado no tienen que ser opuestos. Gente que no teme decir no sé, pero que tampoco rehúye aprender. Gente que vino de otros lugares, muchos de ellos heridos como yo, pero que encontró aquí un nuevo comienzo. Y es entonces cuando me doy cuenta. Lo que hicimos no fue solo una empresa, fue un refugio, un espacio de reconstrucción, un antídoto contra el cinismo que tantas personas llevan después de años de maltrato en el trabajo. Y si puedo continuar siendo ese apoyo, aunque sea a la distancia, ya me siento realizada. Recibo mensajes hasta hoy de exfuncionarios de aquella empresa. Algunos solo para decir: «Gracias por lo que hiciste por mí en aquella época». Otros para contar que finalmente se marcharon, que están en paz, que recuerdan las reuniones que dirigía con seriedad, pero también con escucha. Esos mensajes me toman por sorpresa, pero siempre me tocan profundamente, porque demuestran que lo que se planta con verdad deja huella.
incluso cuando no parece. Incluso cuando el reconocimiento no llega de inmediato, llega algún día. Y a veces, llega de donde menos lo esperas. Como si la vida devolviera, en pequeños billetes, lo que nos fue arrebatado a la fuerza. En esta etapa de la vida, ya no busco aplausos. Busco coherencia. Dormir sabiendo que no tuve que pasar por encima de nadie para llegar a donde estoy. Que no necesité manipular, ni esconderme detrás de cargos o relaciones. Que fui honesta hasta cuando eso me costó caro. Y eso, al final de cuentas, me dio más que cualquier promoción podría haber dado. Me dio la libertad de mirarme en el espejo sin apartar la mirada. Y de inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Porque cuando alguien te saca del sistema, o te pierdes, o construyes otro sistema. Y eso fue lo que hicimos. Ladrillo a ladrillo. Nunca volví a ver a Esteve. Nunca volví a oír su voz, ni recibí algún tipo de contacto directo. A veces me preguntan si lo perdoné. La verdad es que ya no pienso en ello. No porque no haya dolido, dolió, sino porque llegó un momento en que seguir reviviendo aquello solo me frenaba. El perdón, para mí, no surgió como un gesto heroico, sino como una necesidad práctica. No quería cargar más con el peso de él dentro de mí. Así que lo solté. Le dejé con él todo lo que era suyo. Las decisiones, las elecciones, los caminos. Yo seguí el mío. Y hoy, sinceramente, deseo que él haya encontrado algún tipo de conciencia. No por mí, sino por él mismo. Vanessa también desapareció. Vi, de pasada, en una red social, que ahora vive fuera del país. Parece feliz. Ojalá lo esté, porque si hay algo que aprendí, es que cada uno carga sus propias batallas. Yo ya no necesito entender qué llevó a cada uno a hacer lo que hizo. Solo necesito saber lo que yo hice con aquello. Y lo que hice fue transformar. No me volví piedra. No me endurecí. Aprendí. Aprendí que no todo el mundo va a reconocer su valor. Y que está bien. Siempre y cuando uno mismo nunca lo olvide. Porque es ese valor el que te sostiene cuando el suelo falta. Y fue él el que me hizo reconstruir cuando me empujaron al vacío. Otro día, vi a una mujer sentada en el banco de una plaza, con la misma expresión que tuve aquel día del despido. Ella sostenía un portafolio en el regazo y miraba al suelo como quien intenta entender en qué momento la vida se puso del revés. Me senté a su lado, en silencio. No pregunté nada. Solo me quedé allí. A veces, solo se necesita eso. Alguien que esté cerca sin invadir. Cuando se fue, dejó caer un papel. Lo recogí y vi que era un currículum. Detrás, escrito a mano, una frase. Ya no sé si sirvo para algo. Lo guardé conmigo. Porque lo entendí. Porque yo ya fui ella. Esa frase se quedó en mi cabeza durante días. Y me hizo recordar lo fácil que es perderse cuando nos arrancan nuestros lugares. Lo cruel de ser reducida a un número, a un salario, a un carnet. Pero también me recordó que nadie borra una historia construida con integridad. Pueden intentarlo. Pueden borrar nombres de listas, eliminar correos electrónicos, cortar accesos. Pero lo que hicimos de verdad, el impacto que dejamos en las personas, eso continúa. Y quizás aquella mujer de la plaza aún no lo sepa, pero va a reencontrar su valor. Alguien extenderá la mano. O ella misma encontrará fuerzas para levantarse, como yo lo encontré, como tantas otras encuentran. Cada vez más, veo que mi historia no es solo mía. Se repite en otras voces, otros rostros, en otras mujeres que dedicaron años a lugares que las descartaron sin remordimiento. Y es por eso que, cuando me invitan a hablar, no lo cuento con orgullo, lo cuento con verdad. Porque no hay nada más poderoso que mirar a los ojos de alguien y decir, yo también caí, yo también fui dejada atrás, pero me levanté. Y eso vale más que cualquier discurso motivacional, porque no viene de un escenario, viene de la vida real, viene de quien vio el dolor de cerca, pero eligió no dejar que todo se tragase. Hoy, a los 63 años, me siento completa, no perfecta, no invencible, pero completa. Porque finalmente entendí que el valor no se negocia, que ningún lugar, por más prestigioso que sea, merece nuestra salud mental,
nuestra dignidad o nuestra paz. Miro atrás con respeto, pero no con nostalgia. Aquella empresa fue una parte de mi camino, pero no es el destino final. El destino fue lo que construí con Jordan, con nuestro equipo, con cada paso dado fuera del guión. Y saber que contribuí a formar un espacio donde otras personas puedan florecer. Eso es lo que más me enorgullece. Eso es lo que permanece. A veces, alguien me para en la calle o me manda un mensaje por las redes diciendo que se inspiró con mi historia. Siempre me siento un poco incómoda. No me veo como un ejemplo. Me veo como alguien que simplemente no se rindió, que tropezó, lloró, se revolcó, pero siguió. Y creo que eso es lo que inspira. No la perfección, sino la persistencia. Porque todo el mundo, en algún momento, se sentirá descartado, desacreditado, perdido. Y es ahí cuando hay que recordar. Lo que hacen contigo no define quién eres. Lo que tú haces con ello, sí. Y yo hice lo que pude. Con lo que tenía. Con quienes estaban a mi lado. Otro día, Jordan me mandó un mensaje a media tarde. Cerramos ese gran contrato, mamá. Aquel en el que tú diseñaste el proyecto base años atrás. Sonreí en silencio. Y pensé, mira hasta dónde llegó esto. Algo que nació en una sala estrecha, con café frío y el corazón hecho pedazos, ahora impactaba a personas de verdad, con estructura, con propósito. Respondí solo con un emoji de corazón, porque no se necesitaba mucho. Él sabía lo que eso significaba. Era más que éxito. Era la confirmación de que lo que nace con raíz, crece. Puede tardar, puede enfrentar tormentas, pero crece. Y cuando florece, nadie lo puede arrancar. Mi casa hoy es más silenciosa, pero lleva una paz que nunca experimenté en los tiempos de dirección. Aún me levanto temprano, todavía me gusta anotar ideas, garabatear proyectos, pero no tengo prisa, no tengo presión, tengo tiempo. Y eso, después de una vida entera persiguiendo metas, es un lujo. A veces paso horas cuidando las plantas. Otras veces solo me quedo escuchando música antigua y dejando que el tiempo pase. Y en esos momentos pienso, fui leal a mí misma, incluso cuando me dieron la espalda, incluso cuando quisieron silenciarme. Me mantuve en pie, y eso no tiene precio. Algunas noches, releo un cuaderno viejo en el que anoté frases que escuché de colegas, metas que alcancé, ideas que nunca salieron del papel. Cada página es un recordatorio de todo lo que viví. Y, por increíble que parezca, no siento amargura, siento gratitud, porque incluso las injusticias me enseñaron. Me mostraron dónde ya no debo pisar, de quién ya no debo depender, y sobre todo, quién soy cuando todo se derrumba. Hoy, si alguien me pregunta cuál ha sido mi mayor logro, no hablo del facturamiento de la empresa ni de los premios que ganamos. Digo, fue no haberme convertido en lo mismo que aquellos que intentaron borrarme. Y eso, para mí, es la victoria más alta que existe. Otro hito importante fue cuando recibimos a la primera pasante de la empresa, una chica de 20 años, llena de ganas y con los ojos brillando. En la entrevista, ella me dijo que quería trabajar allí porque había oído de una profesora que aquella empresa trata a las personas como personas. Eso me impactó profundamente, porque fue en ese momento que entendí que, incluso sin querer, estábamos creando un nuevo modelo, un lugar donde los errores se corregían con orientación, no con humillación, donde el crecimiento venía con responsabilidad, no con vanidad, y donde nadie necesitaba usar máscaras para ser respetado. Era eso lo que siempre soñé. Incluso cuando aún no sabía que soñaba, ver a esa pasante siendo escuchada, creciendo, aprendiendo de los más experimentados, me dio una sensación de misión cumplida. Porque formar a alguien va mucho más allá de enseñarle tareas. Es enseñar dignidad. Es mostrar que el éxito no tiene que llegar a costa de la caída del otro. Y es ese ciclo lo que hoy me nutre. Ya no necesito estar al frente de todo. Basta saber que lo que plantamos sigue vivo, que los valores siguen siendo el cimiento, y que, si algún día alguien trata de derribarlo, tendrá que enfrentar no solo una estructura sólida, sino a un equipo entero que entiende por qué aquello fue construido de esa manera. Y eso es lo que garantiza que la historia continúe.
Otro momento marcado fue cuando me invitaron a volver a la antigua empresa, esta vez como conferencista en un evento de liderazgo femenino. Al principio, rechacé la invitación. No por ira, esa etapa ya había pasado, sino por cautela. No sabía si era una invitación sincera o solo un intento de limpiar su propia imagen usando mi historia. Pero Jordan me miró y dijo, «Anda, mamá, muéstrales quién eres». Y fui. Entré a ese edificio con el corazón tranquilo, la cabeza erguida, y los mismos ojos que un día vieron cómo aquellas paredes se cerraban contra mí, ahora veían puertas abrirse. Y no era para que yo pidiera nada, era para enseñar. Hablé con firmeza, sin rencor. Conté lo que viví, lo que aprendí y lo que construí después de que me empujaron fuera de allí. Miré a los ojos de quienes desviaron la mirada de mí hace años. No con rencor, sino con conciencia. Al finalizar la conferencia, una de las directoras, nueva que no me conocía, se acercó con los ojos entrecerrados y dijo, «Usted me dio el coraje para cambiar muchas cosas aquí adentro». Solo sonreí, porque en ese instante supe que mi presencia allí había cumplido un propósito. No para probar nada, sino para dejar claro que la verdad, tarde o temprano, encuentra su lugar. Después de ese día, nunca volví a esa empresa. No por rencor, sino porque mi historia con ese lugar había concluido de manera definitiva. Y los finales, cuando se viven bien, no requieren regreso. Me llevé conmigo lo que aprendí, lo que construí, lo que soporté. El resto, lo dejé allí. Porque entender que no todo capítulo merece continuación es también señal de madurez. Hoy, si paso frente a ese edificio, ya no siento nada. Ni dolor, ni ira. Solo la certeza de que aquella puerta que un día se cerró me empujó hacia un camino que jamás habría elegido por mi cuenta, pero que me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Lo más curioso es que, al final de cuentas, aquel despido que parecía el fin del mundo fue, en realidad, el comienzo de lo que hoy es mi mayor legado. Si hubiera permanecido allí, quizá nunca habría descubierto de qué era realmente capaz. Nunca habría visto a Jordan florecer como líder. Nunca habría formado un equipo que trabaja con brillo en los ojos. Nunca habría inspirado a personas que ni conozco personalmente. Fue necesario perder el suelo para darme cuenta de que yo era más que el lugar donde trabajaba. Y esa conciencia, ese giro, fue lo que lo cambió todo. No de manera espectacular, sino real, humana, irreversible. Hoy, cuando alguien me pregunta si cambiaría algo, la respuesta es no. No porque haya sido fácil, ni porque haya sido justo, sino porque fue necesario. Todo lo que pasé moldeó quién soy ahora. Y si hubiera saltado por alto el dolor, habría perdido la oportunidad de reconstruirme con más verdad. A veces, hay que caer para poder ver lo que realmente sostiene nuestra vida. Y en mi caso, no fueron títulos, ni cargos, ni salario. Fue el respeto. Fue la dignidad. Fue la capacidad de mirarme al espejo y decir, fui fiel a mí misma. Y eso, créanme, es lo que te sostiene cuando todo a tu alrededor se derrumba. Termino este relato con el corazón tranquilo. Con cicatrices, sí, pero también con raíces. Y con la certeza de que nadie sale ileso de la injusticia, pero que es posible salir entero. Porque, al final, la vida cobra. Y cobra de una manera que solo ella entiende. No necesité levantar la mano para destruir a nadie. La vida se encargó. Y mientras algunos caían intentando subir pisoteando a los demás, yo subí despacio, con los míos. Y hoy, por fin, puedo decir que gané. No con alboroto, ni con público, sino con la calma de quien sabe lo que vivió. Y con el silencio de quien ya no necesita probar nada más. Me despido de esta historia con la misma firmeza con que la viví, sabiendo que no termina aquí, porque todo lo que hice resuena. En los pasos de quienes formamos, en las decisiones éticas que siguen tomándose en esa empresa que creamos desde cero, en el coraje de otras mujeres que me escucharon y decidieron recomenzar también. No necesito homenajes. Solo necesito saber que dejé el camino un poco más limpio para quienes vienen después. Y eso, para mí, es más que suficiente. El resto, la vida se encarga, porque tiene una manera misteriosa de devolver todo lo que se hizo con verdad.
Entonces, si leíste hasta aquí, sabe, nadie tiene el poder de borrar tu historia si fue construida con dignidad. Pueden intentarlo, pueden herirte, excluirte, silenciarte, pero si te mantienes firme, un día, todo encuentra su lugar, a veces con justicia, a veces con silencio, a veces solo con paz. Y la paz, después de todo, es el mayor trofeo. Terminé esta jornada en paz. No porque vencí a un enemigo, sino porque me rehusé a convertirme en uno. Y eso, aunque el mundo no lo vea, es el tipo de victoria que nadie jamás me quitará.